Y cada gen puede tener formas alternativas que se conocen como alelos. Por ejemplo, color del pelo, del cabello, puede ser una información genética. El alelo, un alelo puede ser negro, el otro castaño. ¿No? Pero es un gen con dos alelos, o puede ser más alelos, dependiendo de la característica. ¿Dónde se encuentran los genes? En los cromosomas. ¿Sí? Y cada cromosoma entonces es un arreglo lineal de genes. Así de sencillo aparentemente. Pero fíjense, es de la estructura de un gen procariote. Este es un gen procariote, bacteriano. Es una estructura simple, pequeño, de 0.5 a 10 millones de pares de bases. Y los genes son colineares a su proteína. La proteína colineal. Presenta regiones codificantes, todas son codificantes. Vean acá, una continuidad de secuencias codificantes. ¿Para quién? Para el RNA. Contiene secuencias promotoras que están constituidas por nucleótidos que inducen a que la enzima se pegue y se inicie a partir de ahí la transcripción. Y tiene un stopper. El terminador, ¿no? El stopper. Acá, un terminador. Que son secuencias de nucleótidos que indican terminaste, no más. ¿Sí? Veamos ahora cómo es un queda acá. Promotor, secuencia a transcribirse y el terminador. Aquí está la secuencia codificante, aquí los extremos, el extremo psicoprima y el prima. El inicio, el codón de inicio, es el mismo para el gen Esta es la estructura de un gen eucariota, de manera simple, sencilla. No es continuo, como en el caso de las procariotas, sino que tiene secuencias, ¿no? Entre secuencia codificante, una secuencia sin sentido. Y antiguamente se pensaba que era ADN basura, ¿no? Pero que cada vez con las metodologías
se conoce como la caja táctica, por esa secuencia, la caja táctica. También hay otra cajita, la CAA, citosina, adenina de nilatina. Bien, pues ahí empieza la transcripción. Hay un color de iniciación también. Y se transcribe todo. Puede detenerse, pero se va a transcribir esto de tal manera que al final tenemos una secuencia de terminación. Claro, una secuencia de terminación y luego, lo sucedido, se va a agregar una secuencia de adeninas al RNA mensajero. ¿Cómo se llama esa secuencia? Se llama poli-A. Entonces, veamos. Ahí tenemos el promotor, la caja carga, el sitio de inicio de la transcripción, ¿sí? ¿Cuál será el RNA mensajero? Este de abajo, ¿no es cierto? El 3', 5', y el 5' será la, ¿cómo se llama esa hebra? Molde, ¿no? Muy bien. Bueno, no solamente es la caja carga la que induce el inicio, sino otras proteínas que hacen que la RNA polimerasa 2 se pegue, o se decida, la compensa, se pega y empieza la transcripción. Empieza la transcripción. O sea, hay más factores entonces de unión del enzima. Bien, entonces este sería el RNA mensajero que lleva ya la transcripción de información de ida del código genético del ADN. Pero este mensajero en realidad se llamaría un pro-RNA mensajero. Porque en realidad
Y en ese sentido, debe suceder. El otro aspecto que sería interesante de este es que las modificaciones que se van a presentar, ¿no? Como su compañera mencionó, algunas son silenciosas. No las notamos, no ejercen un efecto drástico que modifica alguna funcionalidad. Y es más,
pero se modifica la citosina materna. ¿Sí? En vez de timina, por una citosina. En el individuo 3 se modifica el nucleótido del lado paterno. En vez de citosina, por una timina. Y así. Entonces es una característica que es muy común y se presenta en 1% de la población humana. Y es interesante porque este tipo de polimorfismo nos puede ayudar a identificar personas que tienen una relación entre ellas. Este es otro tipo de polimorfismo. Ya no es de 1, sino de 2 hasta de 3. Si va entre 2 a 3 modificaciones de nucleótidos, se llaman microsatélites. Y ahí tienen ustedes que se dan en paquetes. Se dan en paquetes. Entonces son repeticiones en tandem, esta de acá, ¿no? Y esas repeticiones van de 3, pueden ser de 6 o de 10. Son microarreglos, diferentes presentaciones que se dan en el genoma humano. Y acá, miren, podemos establecer relaciones parecidas a este cocina. Esta es la madre, el padre, o al revés, y estos son los hijos. Y estos son los hijos que heredan adenina citosina, que tiene acá 10 veces, ¿no? Este es ¿qué sería? Un microsatélite, ¿cierto? Que se repite 10 veces. Otro tándem que se repite 18 veces. 14. Ya. Cada uno de los hijos tiene la misma repetición de uno de los padres, ¿no? Y esto lo podemos verificar en una unidad de proteínas de reacción en cadena de las proteínas. Y este es el genético, que ya se había mencionado, que son las factores que afectan externamente a la secuencia de DNA. Ahí tenemos la edad, algunos medicamentos o fármacos, productos químicos, inclusive intraútero también puede haber un factor que pueda modificar genéticamente el producto, las histonas y la medicación. Y lo otro es que estas mutaciones pueden también pueden ser en las bases nucleotídicas, como vemos acá, por sustitución de bases, teniendo como patrón esta cadena, digamos, de nucleótidos. Aquí hay una sustitución. En vez de A tenemos C, citosina. Por pérdida de nucleótidos se perdió la adenina de elección. Por inserción de nuevos nucleótidos se agregó timina. Por inversión de nucleótidos se agrega guanina y timina. Por translocación se invierte entre sí, ¿no? Estos son pares AGSA entre GCCA, ¿no? Son mutaciones a nivel nucleotídico, los cuales pueden traer enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la quística o la anemia falciforme, que son ambas enfermedades
anotaciones en el y acá abajo de lección viene acá el programa 4, pierde este segmento y el brazo largo queda mejor. En duplicación, un segmento se duplica y hace el brazo largo, el cromosoma 4 queda en longitud. En la inversión, un fragmento de cromosoma se pierde. En la intersección, un cromosoma pierde un segmento y lo dona a otro cromosoma. La población de este fragmento de cromosoma con este acá se intercambia. El código genético nos dirá cuáles son sus propiedades. El código genético, entonces, es la secuencia de nucleótidos que va a dar lugar a un producto. Ya lo dijimos, proteína o mRNA. Y por lo tanto, utiliza el celular para suplir sus necesidades. El ADN nuclear será entonces el almacén de todo ese proceso genético, donde se ubica en el núcleo, excepto en los eritrocitos que no tienen. ¿Sí? Y fíjense, estos son los componentes del código genético que ustedes han visto en la práctica, ¿no? Los nucleótidos, que son los bloques o ladrillitos de la construcción del ADN, tenemos ahí las bases unidas, divididas, adenina, timina, citosina, guanina, los cuales se van a ordenar o organizar en codones o tripletes. O sea, estamos en el RNA, ¿cierto? Esos codones entonces son tripletes de nucleótidos que codifican aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos tenemos? 20. ¿Cuántas son las combinaciones posibles de estas? 64. Entonces, el concepto de una proteína será, ¿cierto? No, ¿no es cierto? Imposible. Tenemos que, como todo esto está expresado en tripletes, vamos a tener tripletes de inicio y tripletes o codones de terminación. Aquí están el auge, el inicio, UAA, UAG y UGA, con determinación. Los aminoácidos son 20 aminoácidos estándar y cada codón especifica un aminoácido. Y esta es la característica del código genético. Es universal, es regenerado, no se solapa y no tiene ambigüedades. ¿Se entiende cada uno de estos términos?
de la transmisión, la traducción, tiene importancia en varias áreas de la ciencia, ¿no? La medicina, obviamente, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades genéticas, la prevención, inclusive, el área de la biotecnología, otras áreas como la ingeniería genética, producción de proteínas terapéuticas, y también tenemos en el área de investigación, estudio de la diversidad, evolución, etc. A ver, habíamos hablado del ADN nuclear. No solamente en el núcleo se encuentra ADN, sino también en la mitocondria. Entonces tenemos un ADN mitocondrial que tiene características especiales, digamos. Es pequeño, es circular. Y recordemos que la mitocondria, esto es función. ¿Qué más? ¿Qué más sucede en la mitocondria? También la mitocondria. ¿Qué más? Procesos metabólicos, ¿no es cierto? Muchos procesos metabólicos. Es el centro energético de la célula. Es el que le da los celos, los ATPs a la célula. Entonces, si hay fallas en las proteínas de estas rutas metabólicas, ¿qué creen que sucede? Va a haber menos producción de energía, deficiencia en la producción de energía, y los órganos que necesitan gran cantidad de energía, que son los músculos, van a verse afectados. ¿Sí? Entonces se van a producir enfermedades mitocondriales. Entonces, todas las células tienen mitocondrias. Por lo tanto, todas las células tienen ADN mitocondrial. El espermatozoide tendrá, el ovocito, sí, ¿no? Pero se dice que el ADN mitocondrial se hereda de la madre. Muy bien. En el momento de la fecundación, el ADN mitocondrial del espermatozoide desaparece y solo se hereda de la madre, el ADN mitocondrial. Entonces, si hay una enfermedad, ¿no? En ese ADN codificada, en ese ADN mitocondrial, se va a transferir de la madre a la hija. Miren, tiene 16.569 pares de bases. Codifica proteínas específicas de la mitocondria. La pregunta es, ¿la mitocondria solo tiene proteínas codificadas por el ADN mitocondrial? La proteína de la mitocondria, que está en la mitocondria, cumpliendo rutas metabólicas que dan energía, todas ellas son codificadas por el ADN mitocondrial.
expansión, lo multiplico. Entonces lo que yo quiero hacer es multiplicar, nada más. Por eso se llama vector de clonación. Tenía uno, ahora tengo 10.000 iguales. ¿Sí? Son moléculas de ADN que aceptan fragmentos de ADN y replican fragmentos de ADN insertados. Difieren en relación a la célula hospedero y al tamaño de los insertos que pueden cambiar. ¿Qué significa? Que cada vector tiene un tipo distinto de acuerdo a la célula hospedero y a lo que voy a insertar en ese vector. Entonces ahí están los plásmidos, son ejemplos de plásmidos. Esto de acá es un plásmido, por ejemplo, ahí. Acá. Esta es la estructura de un plásmido, es ADN de una cadena circular. Tiene ¿qué cosa? Una secuencia que significa que es un marcador genético o un marcador, por ejemplo, que tiene los genes de resistencia a un antibiótico. Es un marcador de selección. Aquí está el origen de la replicación, acá. Y aquí están los puntos de restricción. Quiere decir que ahí la enzima va a cortar para poder pegar ese fragmento de interés. Resultado, en este vector de clonación, millones de copias de la molécula que está insertada. Se llama recombinante o clona molecular. ¿Sí? Solamente para diferenciar, dije también hay vectores de expresión. Que uno lo coloca en el segmento porque quiere que comande una expresión de una proteína. Es decir, ese segmento que he insertado me va a dar lugar a un aminoácido, por ejemplo. Esos son los vectores de vector. Acá está el vector de clonación. De clonación es para poner copias, nada más. Muchas copias. Y este es para tener producto. ¿Sí? Vamos a dar diferencia. Sus propiedades fundamentales son que contienen varios sitios de restricción. Significa donde la tijera enzimática va a cortar el círculo, corto acá, separo o boto y ahí inserto el segmento que me interesa. Debe ser introducido en la célula hospedero para permitir la replicación independiente del ADN de la célula. Del vector, ¿no? El vector debe transportar un marcador seleccionado. ¿Qué significa esto? Que un marcador seleccionado, por ejemplo, que quiere la resistencia a una penicilina. Dijimos que esto sería bacterias. Esta ya la hice, ya la agregué el gen y ahora la hago crecer en una placa de cultivo que tiene penicilina. ¿Quiénes van a crecer? Los vectores, ¿no es cierto? Los recombinantes. Entonces, solo van a crecer los recombinantes. Por eso se llama un gen de selección. Incorpora secuencias específicas que permiten la secuenciación del ADN insertado. Y el vector y su fragmento de ADN insertado deben poder aislarse fácilmente del célula. Tengo que recuperarlo, ¿sí, no? Bueno, aquí hay unos ejemplos de vectores premédicos materiales que son los más utilizados y solamente es para la información. Finalmente, tenemos a genoma humano. ¿Qué contiene el genoma humano? Pues toda la información de lo que somos. Todos los genes que de las células humanas están contenidas en el ADN. El mapeo completo significa saber sobre herencia genética
salen muchas tecnologías como es la de la última, la ligera sintética que dice, ¿no? Es una casa que vendrían a diseñar, ¿no? Diseño de nuevos fluidos. Bueno, esto ya prácticamente un resumen de lo que ya ustedes han visto. El ADN, la molécula de la vida, estructura, funciones, unidades, cuántos genes tenemos, ¿no? ¿Cuántos genes tenemos? Acá tenemos un resumen. Esta es la información de nuestro genoma humano. Se ha repartido entre la mitocondria y el núcleo. En el núcleo tenemos aproximadamente 30.000 genes. ¿Sí? Y en la mitocondria 37 genes. Ahí tienen 37 genes. Entonces estos genes están también hay otros genes que producen DNA transgénico, ¿no? Están fuera de los genes. Ese es otro tema de otra clase. Genes y secuencias relacionadas con genes, DNA codificante y DNA no codificante. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y ahora sabemos que ahora ese DNA no codificante se está descubriendo que sí tiene pues, una razón de ser. Y eso es lógico, porque la célula no mantiene aquello que no le sirve, ¿no? Las células son muy atractivas. Eliminan lo que no les sirve y mantienen lo que sí les sirve. Solo está en descubrir por qué están ahí. Aparentemente no tienen una razón de ser, ¿no? Probablemente más adelante sí sepamos cuáles son sus principios, características, sus finalidades. El proyecto de Genoma Humano fue un proyecto iniciado en Estados Unidos por un grupo de científicos a nivel mundial. Se inicia en 1990 y termina la sexta edición de la totalidad del genoma humano en 2003. O sea, el genoma humano ya está secuenciado. Y de ese genoma están habiendo estudios con respecto a principalmente salud. Los objetivos fueron analizar la estructura del genoma y identificar estos genes de 30.000, determinar la secuencia de estos 3.200 millones de pares de base que tienen estos genes, analizar la información en una base de datos y con la bioinformática analizar de la mejor, transferir la tecnología al sector privado y abordar problemas éticos, sociales, legales que van surgiendo con el conocimiento del fenómeno. ¿Qué es lo que se ha logrado actualmente? La secuenciación del genoma, la identificación de genes, la aplicación de la medicina, diagnóstico, tratamiento de enfermedades genéticas. Hay una medicina personalizada. Cada uno de nosotros debe ser abordado de manera personal, ¿no? Terapia génica, ¿no? Aplicaciones en la biotecnología como la ingeniería genética, desarrollo de fármacos, la farmacogenética, aplicaciones en la investigación, estudios de evolución, de diversidad genética, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estas implicancias éticas siempre va a haber, ¿no? La discusión de la privacidad, la discriminación genética, ¿no? La edición genética, tener el bebé de diseño, porque científico chino, estos genes, quitar esos genes, no solamente comandan una característica, sino creo que las características no sean acceso equitativo a la tecnología genética, ¿no? Eso es todo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Uy, se rayó. ¿Qué pasa? No sé. ¿No grabó?
dos veces, las dos jugadas. Uy, se congeló.